Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Enríquez. Saludos, saludos. Don César Cabrera. Saludos los andreses, saludos al pueblo dominicano, ¿verdad? Bueno, siempre agradecido por la sintonía. Los Cabrera son famosos y se intercambian los votos, ¿verdad, César? Los Cabrera son... Eso es mejor ni hablar. Pero son de las cosas... Entre familias. Sí, hay son experiencia que son de los temas siquiera... que nos hacen reír antes de entrar a la edición de los ayuntamientos cada semana, las bromas que hacemos aquí, las historias de la política. Lo que no es historia es lo de Haití, porque esta semana Estados Unidos, al que tanto se les reclama, que intervenga, que resuelva, lo que falta que le diga es que una invasión, una ocupación, sí. Todo eso se le ha pedido a Estados Unidos. Estados Unidos ahora está gobernado por un demócrata, un hombre de mucha experiencia política, el señor Joseph Biden. Y él dijo, para allá no, nosotros no estamos en eso, que se entiendan ellos. Y como siempre han pedido los pueblos que le dejen ser soberanos, ¿verdad? Sí. Ahora le han dicho a Haití que sea soberano y que resuelva su problema. La información que tengo yo es de que los americanos, como se le dice aquí en el continente, están montando su operación de rescate de sus secuestrados y que es lo único que le importa. Tienen una avanzada ahí en el mar, que incluso muchas de esas embarcaciones están en el área marítima de la República Dominicana. Desde ahí tienen montados sus operativos, pero nada de invadir Haití. Nadie quiere invadir Haití. Es más, esta misma semana también, desde República Dominicana se tuvo que aclarar que nosotros no tenemos intenciones de ataque militar a Haití. No. Porque los desaprensivos, los pro-haitianos de aquí, que incluso hicieron un meeting, como de 17 gente frente al Palacio, reclamando que se respete Haití, que la soberanía de Haití, etcétera. No, República Dominicana jamás cometería el error de una acción militar contra Haití, porque eso sí es cargarnos a Haití con todas sus consecuencias. Ya quisieran los haitianos que nosotros mandáramos los tanques para allá y los aviones. Pero ya se unifica la isla. Pero ese es el error que ningún gobernante dominicano va a cometer, jamás, claro. Jamás. Pero no lo hizo Trujillo. Trujillo, que sí pudo haber hecho eso y le lucía en la época en que gobernó, que eso estaba de moda, no cometió jamás ese error. Las provocaciones que se dieron durante el efímero gobierno de Juan Bosch, nadie pensó en eso. Durante el gobierno de Balaguer, que también hubo algunas provocaciones, que fue cuando Balaguer dijo aquella frase que dije aquí la semana pasada, de que a Haití lo que le falta es civilización, y no tienen civilización. Nadie quiere ocupar un terreno, un territorio, un pueblo, que su primera misión sea civilizarlo en el siglo XXI. Así no. Entonces ya dijo el poderoso vecino del norte que no le interesa ningún control de Haití, que no le interesa nada de eso. Y recuerde que Francia, que es la potencia de la cual fue colonia Haití en su momento, ni siquiera se ha mencionado eso, no se ha dado por enterado de ese tema. Y en una reunión que tienen esta semana, no, la semana próxima tienen una reunión los presidentes de América del Norte, se va a hablar del tema migratorio, pero es para ver cómo resuelven el tema de la catástrofe que significan los haitianos en la frontera entre México y Estados Unidos. No es para ponerse de acuerdo y formar una fuerza de ocupación para Haití, no contra, en este caso a favor de Haití. No, eso no va a pasar, porque el de Canadá nunca ha pensado en eso, el de Estados Unidos, que son los que generalmente piensan en eso, esta vez no, y el mexicano, que es un populista, tiene que administrar su propio populismo, y él tiene que seguir defendiendo la soberanía de los pueblos, porque él defiende eso en Nicaragua, y lo defiende en Venezuela, y lo defiende en Bolivia. Entonces también tiene que defenderlo en Haití, doctor. Mire lo que pasa. Usted sabe que los Estados Unidos, ¿verdad? Aquí veo, oye, mucho que hagan una intervención de la comunidad internacional, que Haití, que se llegue. Mire, a la comunidad internacional no le interesa Haití. Y es un eufemismo también la comunidad internacional. Sí, eso no es. ¿Qué es lo que es la comunidad internacional? Yo no sé, eso no es. ¿Un eufemismo? Sí, una palabrería.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí en este lado del mundo, de este continente, la comunidad internacional es lo que decide en los Estados Unidos, no nos llevemos engaño, ¿eh? Y por allá, de aquel lado, es Rusia y en el otro es China y eso es así, porque eso es así. Así es. Entonces, ¿qué pasa? No le interesa, ¿para qué? ¿Para qué? Un problema más, una carga. Bueno, ¿qué hicieron ellos? Le dieron una ayuda para la policía haitiana de vehículos y de que ayuda técnica. Pero ¿qué pasa? Miren, después de la intervención aquella de Aristí, que se hizo, se destruyó el ejército, entonces se hizo una policía que más o menos tenía cierta rigurosidad en sus acciones y estaba muy bien. Entonces vino un presidente bailarín que la dañó, que fue el tal Martelly, que está detrás de todo eso que usted ve ahí. Ahora es una policía débil y se han creado en Haití una serie de grupos armados de bandas delincuenciales. Por ejemplo, hay una que el que es el jefe era uno de los del presidente Moïse, que era una fuerza de choque. Ahora, como le mataron su presidente, él tiene su banda y dice que tiene que renunciar el primer ministro. Bueno, pero aquí nosotros hemos oído por todos los tiempos, los comunistas, los comunitoides, los izquierdistas y todas esas cuestiones, que los pueblos ellos mismos escojan su camino, ¿verdad? Bueno, pues los haitianos... Doctor, la autodeterminación, sí, ¿verdad, César? De los pueblos. Que resuelvan ellos sus cosas. Es un estribillo de izquierda ese. Que no van a resolver nada, eso va a seguir así un tiempo, no se sabe hasta cuándo. Pero mire dónde está la presión de los muchos empresarios que no salen a dar la cara, sino que mandan por detrás medios de comunicación y que periodistas que son los dueños. ¿Usted sabe qué? Aquí hay gente que vende varilla en Haití, patañas, ¿no es verdad? Patanas de varilla, que venden cemento, que venden otros materiales, y pollo no, porque ya los pollos ellos los compran en Panamá, ya no están comprando pollo aquí. Y entonces esos grandes empresarios que tienen ese fluido negocio de patanas y patanas cargadas para Haití, las bandas no dejan que entre ni una. Aparte de la inseguridad, ningún chofer quiere ir. Entonces está parado ese negocito, ¿usted oye? Entonces ellos quieren que vengan los Estados Unidos y la famosa comunidad internacional que se meta para que el negocio de ellos esté protegido. Sí, no, y pueda hacer negocio. Y crezca. Ahora mismo no hay negocio. Por eso usted ve que mucha gente toca ese tema y vuelven y lo tocan, y vuelven y lo tocan. Bueno, pero como en esta semana ya dijeron que no van a intervenir los Estados Unidos, ya vamos a ver en la semana que viene cuál será el tema. Porque, oiga bien, ¿cómo esas 7 bandas van a convivir ahí? 7 no, son 19. Bandas y banditas. Sí, banda y bandita, 19. Entonces, ¿cómo es que van a convivir? Se cobijan en la sombrilla de las bandas. O sea, hay federación de bandas. Sí, es una cosa terrible. Barbecue tiene una federación de bandas. Es una federación. Sí. ¿Cómo es el que van a arreglar eso? ¿Cómo usted cree? Bueno, mira, el tema haitiano, que es un tema complicado, a veces no se quiere entender, ¿no, verdad? La convivencia en las fronteras. Y yo he dicho que la vecindad no necesariamente conlleva hermandad.
si tú le das un vistazo al mundo entero donde hay frontera y hay un país en condiciones económicas más avanzadas que otro y a veces hasta en condiciones semejantes, pero por factores religiosos, lo que viven es en constantes conflictos. Y nada más hay que poner ahí, en América Latina, ustedes, Venezuela y Colombia han vivido permanentemente en conflicto. Perú con Chile, permanentemente en conflicto. Y Chile con Bolivia. Pero Chile con los argentinos. Sí. Recuerda que hay un tango que dicen los chilenos que lo único bueno de los tangos es que siempre muere un argentino. Es decir, pero mire, fíjate a Pakistán y la India. Sí. Es decir, dos naciones con armas nucleares. Ahí se separaron pero porque eran tribus diferentes. Ahora en Polonia. Bueno, en Polonia está complicado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene Polonia que no tenemos nosotros? Bueno, que toda Europa, los países europeos salieron en defensa de Polonia. Nosotros no tenemos nadie que salga en defensa de nosotros. Entonces, la gente cree que porque somos vecinos, eso implica hermandad. Y no es así, porque las fronteras lo que crean es intereses y siempre intereses encontrados, como lo es Estados Unidos y México. Es decir, el balance de desarrollo. Siempre la frontera han traído conflictos. Eso es parte no solamente de la historia de República Dominicana y Haití, que es un caso súper especial, porque estamos los dos en una misma isla. Pero si usted le da un vistazo solamente a las fronteras que se eliminaron precisamente porque no hay frontera en Europa, porque todos los países tienen la economía más o menos igual. Fíjense que los países que tienen una economía más desarrollada se separaron. Entonces, eso sucede en todo el mundo. El tema norteamericano a mí me da mucha pena, porque desligarse del tema haitiano cuando ellos en el 90 y tanto, con un demócrata también, llamado Bill Clinton, cogieron a un sacerdote llamado Aristide y fueron y lo posicionaron y sacaron una junta militar que gobernaba. Y entonces en ese momento disolvieron el ejército haitiano, que fue uno de los peores errores que pudo cometer los Estados Unidos y que pudo y que afecta sensiblemente lo que está pasando en el día de hoy. Que querían hacerlo aquí, y hay que decirlo y darle el crédito a Leonel Fernández, que no lo aceptó, porque querían también hacer lo mismo aquí, porque la intención norteamericana siempre ha sido de unificar la isla. Pero ya eso ha cambiado, César. Entonces, el nuevo discurso del gobierno norteamericano le está diciendo a República Dominicana, Haití y a quien lo quiere escuchar, que el modelo cambió, no es el de los años 90. Sí. Ya cargarse un país al que hay que civilizar primero, para que eso le cueste al erario y al contribuyente norteamericano 200.000 millones de dólares al año, no tiene gracia. Sí, pero eso cambió en ese sentido, pero no ha cambiado, se ha fortalecido el tema de unificación. Porque yo te digo una cosa ahora mismo y le pregunto al pueblo dominicano, ¿qué va a pasar con un pueblo que todos los días pasa más hambre? Es decir, los norteamericanos lo que están provocando es una hambruna. Porque yo estoy en desacuerdo. Bueno, pero hay mucha gente. Déjame defender a los norteamericanos. ¿Y por qué los norteamericanos están bueno, pero ellos son los policías del mundo y son los pero es justamente las ayudas humanitarias. Sí, pero es justamente, César, lo que ha cambiado. Lo que ha dicho el presidente Biden es que ya ellos no son el policía del mundo. Y por eso se salieron de Afganistán, porque le estaba costando 200.000 millones. ¿Y por qué la Unión Europea no va a Haití? Pero yo te hago una pregunta. ¿Tú no crees que es una hipocresía de parte del Departamento de Estado? Es decir que no tienen ningún interés en Haití, pero sin embargo con nosotros todos los años hacen un informe del narcotráfico,
Pero Haití ahora mismo es la cuna del narcotráfico porque son la banda los que están dirigiendo. Sí. ¿Ahí quién controla eso? Sí, Entonces, en ese sentido, a ellos no les interesa controlar Haití. Pero ¿cuál inversión tiene el capital americano en Haití? No, es muy mínimo. Entonces, el interés nace de ahí. Los americanos hacen negocio o no hacen negocio. Pero ¿no? Y las guerras norteamericanas son por negocio, no hacen otra cosa. Claro. Entonces, en Haití no hay motivo para una guerra. Las guerras ahora mismo son económicas. Entonces, por eso, fíjate que incluso el rescate de los secuestrados le han dado larga, como para que eso se resuelva sin mayores choques. Entonces, yo te digo, ¿qué hacemos nosotros? Porque yo soy de los que me opongo a algunas sugerencias que han hecho algunos sectores de armar un cordón para llevarle comida. Oye, inmediatamente un soldado dominicano pise suelos haitianos. Ya nosotros no estamos primero es una declaración de guerra, porque si a usted no lo invitan y usted entra, entonces está invadiendo. Entonces, ¿qué va a pasar en Haití ahora con esta hambruna que se ve por falta de alimento que no está llegando? Porque yo no escuché que los norteamericanos dijeron, bueno, nosotros nos vamos a encargar de mandar tantos contenedores porque además no hay ninguna seguridad. Pero ¿qué tú me dices a mí? Haití nadie quiere ir. Que tú le estás armando a la policía cuando esas bandas en un 80% salieron de la policía. Son bandas que salieron de la policía. Y esas armas que tienen es la que tienen la policía. Pero entonces, ¿qué es lo que tú planteas? No, yo lo que César está acusando al Departamento de Estado de hipócrita. No, yo lo que planteaba era una especie de fideicomiso que manejara Haití, ¿no verdad? Manejara los recursos, porque en Haití ahora mismo no hay justicia. Usted no puede pretender mandar recursos para que se los roben y nadie responda. Haití necesita un dictador. Es que bueno, pero mientras eso... Un dictador, aunque sea Barbacú, el amigo de suyo. Entonces se habla de diálogo. Mírenlo ahí, el líder de Haití. Perfecto, un diálogo. Pero Andrés, ¿cómo tú hablas cómo tú dialogas con una persona sorda y que no escucha? Es decir, es una conversación entre uno. Porque donde hay uno que no quiere escuchar, oye lo que pasa. ¿Cómo tú instalas un diálogo? Porque ¿cuál es no el principal problema de allá y en qué se ha cansado ya los Estados Unidos y todo el mundo? El problema de Haití consiste en que tienen más de 20.000 ONG. Y se cogen llega una ayuda económica o en especie, cogen y las ONG se hacen cargo de ellas, se las roban, se hacen de todo. Hasta el extremo que tú ves esos mercados binacionales que de allá para acá venden, es vendiendo la ayuda que le dan a ellos. Entonces, sí, porque allá no producen nada. Yo te voy a decir, nosotros no tenemos que seguir esforzándonos tanto, ni mandarle de que cordón, de comida, ni nada de eso, que se la busquen ellos, como ellos saben tanto y han pelado su país, porque no hay conciencia. El haitiano lo que le gusta está tumbando los bosques, quemando y destruyéndolo todo. Bueno, resuelvan ustedes su cosa, siembren, hagan lo que sea. Yo no sé lo que van a hacer. Que cuando esa gente no vean alimento, no se van a dejar morir de hambre. Bueno, pero para eso están las gloriosas Fuerzas Armadas, para cuidar la frontera, que le den tiro, que aquí no entre. Bueno, no habrá tiro con que haya ahí un cordón de contención. No pueden entrar nadie. Hay que defender la frontera. Bueno, pero aquí nadie puede entrar y es a tiro. Y el soldado, diferente a la policía, el ejército no está entrenado para choque de orden público, está entrenado para choque de guerra. Bueno, sí, pero eso... van a reaccionar como tienen que reaccionar. Sí, y yo creo que el presidente, por suerte, tenemos un presidente que no ha vacilado en las tomas de decisiones que hay que tomar. Bueno, la decisión primaria que ha tomado el presidente en las últimas horas fue aclararle al mundo, y especialmente a los locos de aquí que creen que tenemos que cargarnos a Haití, es que nosotros no tenemos en mente ninguna acción militar. Fue lo que comencé diciendo. El dominicano no tiene que hacer nada, y mientras más lejos estamos nosotros,
de la toma de decisiones en cualquier situación en torno a Haití, mejor. Cualquier país del mundo se puede involucrar con Haití, menos nosotros. Pero nosotros no. Yo he estado claro en eso, hay gente que no. Hay gente que no está claro. Pero hay otros países que también han asumido la misma doctrina dominicana. Lamentablemente, el ex policía del mundo asumió esa política también, porque es la prudencia. Pero no la asumió en Nicaragua. ¿En Nicaragua con qué? Con las elecciones ahora, ellos están reclamando pero eso, la democracia en Nicaragua, pero fue vulnerada. Pero eso es sin guardia, César. Pero entraron y a sin Nicaragua. ayuda. Entraron. Esas son declaraciones. Sanciones. Bueno, sanciones, entonces, eso es correcto. Nada. Sanciones. Definitivamente Biden no va a desencadenar tropas. Ocupación y nada de eso, no. No, tropas. Pero no van Trump, a ir. que era el duro, no, en sus 4 años no hizo una sola inversión. No, Trump al final, en el último año de su gestión, con el tema haitiano, se hizo el loco. Sí, porque eso era lo que le convenía. Porque ¿cuál era la alternativa que tenía? La que asumió el populista de México y llenó a México de haitianos ahora. Y tiene un problema. Tiene un problema. El problema haitiano se ha difuminado por toda América Latina. El continente entero está lleno del problema. No es que el haitiano es un problema, el haitiano es un ser humano igual que nosotros. Claro. El problema haitiano es que llega el haitiano como un migrante que resta a la economía del país donde llega, que no tiene un registro, que no tiene formación. Como dijo Balaguer, son incivilizados. No tenemos la culpa, ni nosotros ni Biden, de que ellos no tengan civilización. Entonces tú acoges muy bien un migrante que aporta. Desde mediados del siglo pasado, cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, en países como el nuestro se propició la migración de europeos para acá, porque eran gente que venían a aportar conocimiento al estadio de avance que tenía el país. Y son famosas las colonias de españoles, de suizos, de japoneses. Somos más permisivos con los venezolanos, pero los venezolanos tienen una situación especial, pero también vienen y aportan. Pero el venezolano que migra para acá, lo primero que hace es que se monte en un avión, que no puede venir nadando. Sí. Ni brincando por San Pitre, no puede venir volando por ahí donde la hay. Entonces, ese venezolano que llega aquí en un avión tuvo que registrarse, tiene un pasaporte, tiene una cédula. De entrada ya tiene todo lo que no tiene el haitiano. Y muchos entonces son profesionales. Sí. Gente con formación. Que tienen una situación especial. No preparados. Pero si recordamos lo que quizá probablemente mucha gente sabe de eso, pero Venezuela, los venezolanos no necesitaban visa para viajar a ninguna parte del mundo. Y nosotros, era una economía tan próspera que no se le exigía visado la primera vez a Europa. ¿Quién la dañó? Pero de que llegó Chávez. La primera vez, la primera vez que yo fui, oiga esta historia, la primera vez que yo fui a Venezuela, tuve que cumplir un protocolo más fuerte para el visado que el que cumplí cuando fui la primera vez a Estados Unidos. Claro. Porque así era, porque era una economía desarrollada. Pero Maduro no dijo que el que se metía con Haití se metía con ellos. ¿Y por qué Maduro no va Debería mandar a padrino para allá, el padrino que llama. Y resuelva eso, sí. Ni esta boca es mía, ha dicho. Ni pío. Entonces quieren que lo asuman otros. Eso nada más es de la boca para sí, afuera. El caso es, ni siquiera acciones humanitarias. Se hablaba de eso porque se creía que el tío San iba a invadir Haití. Sí, entonces, esa era la esperanza. Entonces, los izquierdistas de América Latina, los populistas que tenían ese discurso, ahora no tienen discurso, porque el tío San dijo, yo para allá no miro, no tengo nada que buscar ahí, no me interesa el tema. Con esa experiencia de Irak y de Afganistán, donde se gastaron y de Vietnam, millones y billones de dólares, pero esta, más que Vietnam, porque cayeron en esta, pero estas dos le ha costado tanto dinero a Estados Unidos. Señor, eran millones y millones de dólares diarios que gastaba y además Estados Unidos para mantener esas tropas en ambos países. Que en el caso, en el caso de Afganistán, en el caso de Afganistán tenía una justificación.
Afganistán hace frontera con Rusia. Sí. Entonces, desde el punto de vista de la defensa global, para ellos tenía sentido tener bases militares ahí. ¿Y qué sentido tiene estar en Haití? No, pero tampoco no tenía sentido lo de Irak tampoco. Lo de Irak no tenía sentido. Lo de Irak fue un acto de bravuconería por lo que pasó el 11 de septiembre aquella vez. Pero además, el 11 de septiembre en Afganistán fue que se orquestó. Pero además fue fruto de una acción de un presidente inculto en eso, que no es el caso del presidente actual. Ese presidente primero hizo una carrera de más de 30 años en el Congreso, la cual culminó con una vicepresidencia. Aunque Bush fue gobernador. Fue gobernador, pero... Y tenía la asesoría lo que pasa pero tenía otras debilidades ese Bush. Las debilidades de Bush era que tenía un vicepresidente llamado Cheney, que es un representante de todas las industrias de armamento de Estados Unidos. Había que vender. Entonces había que vender. Pero en Haití, ¿qué se va a vender? Dígame usted. Es que no hay nada. Ahí no hay nada que resuelvan ellos. Ellos no pelan el país, se lo comieron. Que resuelvan. Yo creo mi preocupación es, ya hablando, mi preocupación es qué va a pasar cuando esa masa hambruna decida tomar una decisión. Bueno, pero no se van a tirar al mar. No se tiran al mar, pero quizás, mire, como el presidente de Venezuela dijo que el que se metía con Haití se metía con ellos, yo creo que es tiempo de que vayan organizando ellos una fuerza de ocupación. Se dice que en Chile va a ganar la izquierda chilena fue que metió a Chile ahí en Haití, y por ahí comenzó el lío de regarse a los haitianos por América Latina, porque hay que ir a la historia reciente. Una tal Bachelet mantenía ella sola los famosos cacos azules de la ONU, porque ella es funcionaria de la ONU, entonces siendo presidenta usó esas influencias, y el ejército chileno era el que estaba a cargo de los cacos azules ahí en Haití, y por ahí comenzó la migración hacia Sudamérica de los haitianos. Que mire el problema. Y mira de qué tamaño se ha puesto. Si en las elecciones que tienen este mes en Chile gana la izquierda, entonces ellos estarían en condiciones de hereditar eso, de aliarse con Maduro, que sería el mismo grupo, la gran potencia que se llama Nicaragua, la gran potencia. De Bolivia también. Entonces está el de Bolivia, los de Argentina no pueden hacer nada porque están desarmados, eso se ha ido a pique, ese populismo ahí, pero es el ejemplo. Bueno, el de México puede también aportar 10.000 soldados para esa ocupación. Claro, para poner orden en el país. Y que le manden comida y de para todo. Respaldar, para respaldar el gobierno transitorio y el gobierno que nazca de las urnas, si es que se pueden hacer unas elecciones en febrero. Y el líder de ese frente sería Cuba, que es la potencia que tiene colonia. La gran potencia. Tiene colonia, Cuba tiene colonia. Venezuela es una colonia. Y Nicaragua. Son de ellos. Sí, son colonias. Entonces, por eso los Estados Unidos se salen del escenario. Ahí no hay nada que buscar. Nosotros tenemos nuestros problemas, que son nuestros vecinos. Eso va a ser difícil. Y la acción de República Dominicana es mantener esa frontera lo más tranquila posible. Uno pensando. Que es muy difícil que surja esa voluntad que nosotros queremos de que un ejército de esos países de América Latina, porque fíjate lo que hizo Cuba con los inmigrantes haitianos que llegaron, Bueno, pero como Venezuela y México tienen muchos petrodólares. Tú sabes que Cuba liderea a Venezuela y a Nicaragua. Y le arrienda gente. Entonces ellos le pueden arrendar un ejército. Bueno, y pueden meterse ahí. Cuba puede arrendarle un ejército a Venezuela. Entonces para que ocupen eso ahí. Y los chilenos, bueno, otro gobierno, pero yo no creo que el pueblo chileno quiera que los chilenos se vuelvan otra vez, que el ejército chileno vuelva otra vez. Es una situación difícil, porque el mundo ahora mismo, solamente Europa fue quien reaccionó unificadamente a defender uno de sus aliados,
que es Polonia. Pero Después, el caso de Polonia es diferente, porque Polonia está siendo presionada, no Polonia, la Unión Europea, presionada por Putin con el tema de la migración de Bielorrusia. Fíjese, fíjese bien que esos migrantes que están en la frontera con Polonia es un país para Europa. Están llevados incluso en trenes a la frontera, sí, y vigilados por aviones de la Fuerza Aérea Rusa. Y el objetivo no es Polonia. No, los rusos quieren romper el famoso escudo de defensa que hay tendido sobre la Unión Europea, que lidera la OTAN. Ese es el tema, es un problema de geopolítica que es muy diferente a Haití. En Haití es de geohambre y más nada, ahí no hay nada. En Haití no hay nada. 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 Estados Unidos tenía unos intereses ahí que se han ido desvaneciendo de una mina de oro que ellos entienden que hay ahí, y eso parece que ha cambiado el enfoque, ya no hay oro. Es que vámonos de ahí. Es que esa mina se mete aquí y romperla, eso no es fácil. Bueno, entonces ya eso se ha desinteresado. Sí, definitivamente. Se ha perdido el interés de eso. Definitivamente, ni siquiera Trump, que uno entendió, ¿no, verdad? Y amenazó con una invasión a Venezuela, tampoco pudo hacer nada. ¿Cuántas invasiones hizo con Trump? Sus 4 años. Ni uno. No, él amenazó a Venezuela. Sí, pero él no invadió a nadie ni nada. No hizo nada. ¿Por qué? Nada. Lo más cerca que tuvo Trump de invadir a alguien fue cuando fue a Puerto Rico a distribuir papel sanitario. ¿Por qué? Después del ciclón. Los norteamericanos ya no quieren que sus ejércitos sean los policías bueno, pero del mundo. Ellos tienen la historia ahí de residentes de Irak y Afganistán. Por eso. Demasiado reciente. Pero fíjate que Trump trató de hacer hasta una alianza, si se quiere, por lo menos él decía de cariño que se tenían ellos dos, el dictador de Corea del Norte y él. Decía algo que insólito, ¿no, verdad? Que los únicos que ganaron fueron los del norte, la Corea del Norte, porque le dio tiempo a ellos hacer su armamento nuclear. Pero que eso era lo que estaban jugando, a ganar tiempo. En el gobierno de Obama fueron a Cuba, se establecieron las nuevas relaciones, qué sé yo, que habíamos mucha armonía. Llegó Trump y rompió eso. Pero ahora llegó Biden, que es demócrata, y todo ha seguido igual que como Trump lo dejó. Cuba para allá. Porque no dio resultado. Cuba para allá y nosotros para acá. No cambia nada. Y más ahora. No dio resultado. Pequeño dice que si queremos hablar de Nicaragua tenemos que antes ir a una pausa. Regresamos. Otra potencia latinoamericana que celebró elecciones recientemente fue Venezuela. Venezuela celebra ahora congresionales. ¿Y esas son elecciones? Bueno, yo te lo digo porque son de la tendencia. Fue Nicaragua. Nicaragua celebró unas elecciones comilladas que tienen a la comunidad internacional esta vez, ¿verdad? Sí. Irritada. Incluso República Dominicana, en una actitud bastante sensata, es de los países que se ha unido a la denuncia internacional de este tipo de farsa que usan los izquierdistas del continente para burlarse de la democracia. Ellos llegan electos por el sistema, como Chávez, y después que el sistema los elige, ellos cambian el sistema para quedarse ahí. Ese tipo que está en Nicaragua, que es el país más pobre de América Latina después de Haití, tome nota, ese llegó ahí en lucha armada contra un dictador. Ese dictador que ellos derrocaron en el año 79, nunca le pasó por la cabeza ser tan perverso como ese tipo que está ahí. Es tan raro y tan perverso que una bruja que tiene de esposa la nombró vicepresidenta. ¿Usted ha visto una cosa así? Pero ¿en qué país del mundo se le ocurre una herencia familiar a un presidente de que elegir la sucesión en su propia casa?
Y ahora la llama de que copresidenta. Es una tipa, una chamán de esas que se montan y una cosa de esas. Oiga bien, comunistas ligados con los chamanes. ¿Qué da eso, doctor? Yo Con no brujería. me he quedado perplejo. Pero mire, eso da todo negativo. No, lo de Daniel Ortega no tiene nombre. Era hace 2 años, las elecciones fueron ahora, este mes. Las últimas fueron en el 16, ya es por cada Hace 5 años. No, pero hace 2 años él empezó, todo el que tenía aspiraciones y cosas, lo inhabilitaba. Lo fue chapeando. Sí, lo fue eliminando. Oiga bien, hasta preso y de todo. Eso es una barbaridad. Y entonces lo oí yo en su discurso ya después de que ganó, de que hablando del imperio, que ve. No, que venció al imperio. Señores, pero yo le voy a decir a ustedes una cosa, pero eso es una cosa. Mire, en Nicaragua hay un problema. Usted sabe que ese país, después de la guerra que se terminó en el 79, que fue en los sandinistas. Cuando derrocaron a Somoza. Sí. Somoza era un santico. Fue el último dictador de América Latina. Ellos hablan del imperio y la cosa. Bueno, pero los Estados Unidos hicieron, motivados más por Nicaragua que por otras cosas, que en el gobierno de Reagan se hizo la iniciativa para la cuenca del Caribe, que es una serie de fondos y de zonas francas que se fueron estableciendo en toda la parte del Caribe, incluyendo a Nicaragua. Nicaragua, El Salvador. ¿Qué ha sucedido? Que como eso ya es de ese señor, se ha violado todo, bueno, esas empresas se han ido. Y ahí usted tiene un pueblo sobreviviendo ahí, como quien dice. Se dice, doctor, que Estados Unidos va a cancelarle a Nicaragua el acuerdo de libre comercio. No, decidieron, es una iniciativa de Bob Meléndez y un grupo pero ya decidieron que no, porque en vez de afectar el gobierno, lo que van a afectar son a los empresarios. Bueno, pero y ellos no quieren afectar a los empresarios y lo que están es sancionando directamente pero América a los Latina, familiares. América Latina va a tener que volver durante un periodo corto a la ola de los golpes de Estado. Porque ese tipo de gente como el de Nicaragua, el de Venezuela, Cuba, ¿y hasta dónde van a llegar a esos pueblos? Pero también hay que preguntarse qué están haciendo esos pueblos. Mire, no, pero en Cuba había una marcha planteada para ahora, ¿verdad? Que iban a hacer una marcha, una protesta. Y usted sabe lo que hicieron. Metieron preso a todo el mundo. Hay más de 400 personas que están presos o en la cárcel o domiciliario, que no pueden ni salir y le tienen más de 10 agentes de la policía y encubiertos acechándolo. Oiga, ¿cómo es que está ese régimen tan bueno que no puede nadie moverse? En el siglo XXI, doctor. No se admite ningún tipo de protesta en Cuba, ninguno. Y el pueblo pasando hambre, porque ahí hay problemas serios de comida, de hambre. Entonces, como es una isla, no se pueden ir para ninguna parte. Por eso usted ve que a veces salen en botes. Están cerca de la costa ahí de Estados Unidos. Sí, cerca a 90 millas. ¿De quién ellos están cerca de Haití? A 397 millas. Pegadito ahí de Haití. Sí, está Guantánamo. Sí, pero Haití nadie se va. Están los norteamericanos. ¿Te entiendes? Nadie se va a Haití. Bueno, que tú no vas a salir de un sitio que pasa hambre a otro que pasa más que tú. Más hambre. Entonces, ¿qué pasa? Es sencillo. Que a uno lo pueden acusar de derecha, de lo que usted quiera, pero señores, esos sistemas de nuevo socialismo, de socialismo del siglo XXI, de izquierda, qué sé yo, que eso no funciona. No funciona. Y déjeme decirle, doctor, mire, Venezuela, de ser una potencia, ahora es una entelequia que no sirve para nada. De ser un supermercado pasó a un Ventorrillo. Pero eso es lo último. Un Ventorrillo es mercancía. Sí, pero la situación ahora, porque esto es cíclico, y parece que vuelve el ciclo de las izquierdas en América Latina, porque ya se vislumbra en Brasil, porque entonces es que dan el salto
de la izquierda a la ultraderecha, es decir, no buscan un moderado. Se fueron de Lula, o de la que sustituyó a Lula. Para un loco. Pero entonces van a Bolsonaro, que es Un populista. No, y un un loco. tron, Sí, un populista. vamos a decirlo en buen sentido de la palabra, Un loco, ¿verdad? lo Se tienen el mismo comportamiento. Entonces eso es lo que pasa. Ahora vuelve otra vez y Lula está encabezando todas las encuestas. Entonces, ¿qué va a pasar? Lula vuelve otra vez. Lula fue Pero Lula soporte. Lula tuvo otro perfil. Sí, yo creo que ese fue el no era único que tuvo, no era populista. pero él fue el soporte de lo que pasó en Venezuela, de lo que pasó en Ecuador, de lo que pasó en Bolivia, porque Sí, él era el soporte. Él era el Él era el Él era el financiador. soporte y el eje en ese momento. Lo que pasa es que ellos no copiaron a Lula. Él financió aquí ¿Me también. entiendes? Pero Lula realmente uno no puede criticar a ese gobierno que sacó más de 500 millones de personas de la pobreza. Fue un gobierno exitoso. Ahora... No, 500 millones no, porque allá no hay 500 millones. no, estoy hablando de... Más de 30 tirando- millones. Sí, hacia China me estoy Sí, yendo, sí. creo que eran 50 millones. Me fui hacia China. Eh, Entonces, no hizo un mal gobierno. Ahora vuelve otra vez. Entonces, es como cíclico. Ahora vuelve otra vez. La izquierda parece ser que va a ganar en Chile también. Ganó en Perú. Entonces, vuelve otra vez Pero en y Perú- se impone. En Perú hay problemas. Perú no dura eso, ¿no? No, porque hay problema. en Perú está demasiado dividida la sociedad. No, pero que además- está dividida en mitad, 50 y Lo 50. que pasa es que en Perú confundieron el Palacio de la Presidencia con una carpa de circo y no es lo mismo. Entonces no es lo mismo. El de Perú cogió el palacio ahora de que va a ser un museo. Usted no puede llevar a un palacio de como- gobierno a una gente que viene de una carpa donde los elefantes brincan. Eso no puede Y ser. que un porque museo. Hay problemas con eso. Eso. Además, esa constitución peruana tienen que cambiarlo. El Congreso tiene demasiado poder. Mire, Ahorita el Congreso en Perú hace nada algo más para... funcionó Fujimori. Es lamentable decirlo, pero es así. Pero Fujimori se llevó parte del país. Bueno, pero yo Entre no- él y Montesinos pero yo, se llevaron... pero yo no sé si es verdad que se Arregló llevaron lo de la algo. guerrilla. Yo no sé si se llevaron algo, porque ellos están ahí. Eso de mezclar la corrupción con la gobernanza es un peligro también, porque es una ligereza también el tema de acusar a los que te confrontan a ti de corrupto. Sí. Ahí está el presidente Fujimori muriéndola y diciendo en la cárcel. ¿Y Perú qué ha sacado de beneficio de eso? No, Cuando tú ves lo que han hecho estos populistas de izquierda en el Y continente, la hija ha estado Mira. a punto de ser presidenta 2 veces. pero se juntan todos para que no sea. Entonces, eligen mejor un tipo que viene de la carpa de los elefantes para que sea presidente y no un estadista. Porque ese comportamiento de los Chávez, de Maduro, del cómico de Esposo de la Bruja de Nicaragua, Daniel Ortega. te justifican lo que pasó en Chile a mediados de los años 70, cuando quitaron un gobierno que ya había suscrito los contratos para hacer colonia de Cuba, porque eso está ahí registrado. Entonces, Chile se evitó ser lo que es Venezuela hoy Sí. y lo que es Cuba hoy, cuando dieron ese golpe de y- timón y- con el golpe de Estado de los generales aquella vez en el año 73 en Y Chile. sin querer apoyar uno, ¿no verdad? Una dictadura. No, Chile estamos analizando es la hoy. historia, César. Chile, la historia dice que Chile es lo que es por Pinochet. Claro. Y Por eso ese régimen de fuerza fue el que sacó a Chile del subdesarrollo. del su desarrollo. Entonces, todos los gobiernos tienen su pro y su contra. Probablemente si se quedaba en manos de Allende, a lo mejor hubiese crecido más, a lo mejor no de hubiese Allende, crecido. no. de Allende, no, Allende- pero Allende tenía eso en el Pero suelo. recuerde que Fidel Castro se pasó un mes en Chile, Un mes Allende ya ni lo quería ahí. colonizando a Chile por la minería, porque Sí. andaban buscando era donde había recursos, nunca Sí, fue y diferente. Chile sí tiene mucho Entonces, recursos mineros. querían
la gente de los jefes de los cubanos de entonces, que eran los del bloque soviético, querían colonizar a Cuba, a Chile, a través de Cuba, para acceder no solamente a la riqueza minera de Chile, sino a la situación estratégica de la geopolítica que representa Chile. Fidel duró un mes allá y ya Allende no, estaba loco porque Fidel se fuera, pero no se atrevía a decírselo. Porque era el jefe. Y entonces, oiga bien. Porque Pinochet no, Allende era un cuadro de la Unión Soviética. No, pero oiga cómo estaba el gobierno de Allende, de un gobierno estable, ya al fin, su mandato al final, en el medio. Las masas obreras protestando en la calle en contra de Allende, fue un desastre lo que había. Se vino abajo la economía. Se fue a pique todo. También todo. Hay que decir que a Pinochet y a ese grupo también se les fue la mano porque mataron, bueno, un régimen de fuerza para mantenerse, se mantiene. Pero arregló la economía. No, en términos económicos, Chile salió del subdesarrollo por Pinochet. Eso es indiscutible. Y lo mismo pasó en Perú con Fujimori, que pacificó el país y también dio los primeros pasos hacia el desarrollo económico de ese país. O es que nos olvidamos de lo que pasó durante el régimen de Fujimori cuando la ocupación de la embajada por parte de los guerrilleros. Sí. Pero nosotros fuimos dando a Alan García y ¿qué nos pasó? Tuvimos que irnos ante tiempo. Salimos huyendo, regidores. Sí. Oiga, era tal la presión que había ahí en ese país que nosotros que fuimos a una misión oficial del ayuntamiento salimos huyendo a los 2 días de ahí. Mire, si íbamos una cosa, íbamos en una guagua con muchísima seguridad porque o con carros de asalto podrían hacer un atentado. Sí, pero así no. Aunque en Perú Fujimori se encargó más de Lima, porque yo que tuve la oportunidad de recorrer a Perú por tierra, ¿no? ¿Verdad? No por aire, pero mayormente por tierra. La verdad es que hay mucha pobreza en Perú. ¿Y ahora qué hay? Pero Lima, si usted va a Lima, tiene 3 o 4 condados, como aquí son ensanches, vamos a decir, que no tienen nada que envidiarle a ninguna parte del mundo. Es cierto, pero también tiene... Pero la gran mayoría de Lima... Eso es Lima, están en una situación. Pero Perú tiene muchos indios alzados todavía. Sí. Indios. Y Perú es incivilizado todavía. Bastante grande. Y ciudades inaccesibles. También. Que no llega... No, yo tuve una experiencia... Es una experiencia buena, ¿no? ¿Verdad? Yo me alegro de haber hecho ese viaje porque uno aprende una cultura y fui a Machu Picchu, que esa gente, la verdad que eso es otra cosa. Esa gente hace cientos de años tenían una tecnología que uno se queda con la boca abierta de que en esa época pudiesen tener la inteligencia de lograr lo que ellos lograron en ese espacio que ahí. Hubieron mano extraterrestre en eso. No, nada yo de no eso. creo mucho en eso. Son culturas, civilizaciones que avanzaron. Innovaron. Ahora, mire, cuando usted va a Perú, se da cuenta de la riqueza de esa vez de esos colonizadores. Que los que fueron a Perú no son los de aquí. No, era otro tipo de gente. Los que vinieron aquí fue un grupo de bandidos y sinvergüenza. O de presos. Ya de aquello eran otros. Recuerda que nosotros fuimos de otra formación. Fuimos los primeros. Entonces, al ser los primeros para buscar esa expedición o voluntarios era mucho más difícil. Eran presidiarios, oiga cómo fue eso. Le llenaron después que se encontró tierra, a ver si la gente quería venir, ¿no? Andrés? Y bueno, hay tierra, ahí ya no nos vamos porque en ese momento se pensaba que la tierra era plana. Entonces eran otros tiempos. Mire, era diferente. Lo que importa es que al final de esta presentación de los ayuntamientos, reflexionar sobre lo que
lo que está pasando en América Latina. El caso de Haití es un ejemplo de que ya eso está a su suerte, que República Dominicana tiene que tomar sus propias previsiones para eventuales pobladas, como decía César, de gente presionando por el hambre, pero también están los otros acontecimientos que marcan el continente. Las elecciones de noviembre, que son varias, en varios países a diferentes niveles, también van a marcar una tendencia en América Latina. Y ya con el tío Sam, ya el tío Sam guardó el garrote, guardó el revolvote, no está en eso de invadir países. Cada quien que apele a lo que decían los izquierdistas, a la libre determinación de los pueblos. Sí, determinen ustedes libremente, pero no perjudiquen al otro. Haití necesita resolver su problema a su modelo. Haití no pueden imponerle una democracia al estilo dominicano porque eso allá no va a funcionar. Necesita que alguien lo guíe o que fortalezca una de las federaciones de bandas que hay allá para que se haga con el poder, garantizando que de ahí va a salir un dictador que va a gobernar un par de décadas para organizar eso. Y ciertamente, César, los gobiernos de fuerza, como el de Pinochet en Chile o el de Trujillo aquí, hacen cosas y hacen otra cosa, ¿eh? O sea, aquí, sí, no aquí, todo es malo no, ni todo es bueno. Trujillo aquí construyó este país que después del ciclón San Zenón era una devastación total, y en el camino también se llevó la Mirabal, se llevó a Mauricio Báez, sí, se llevó, todo. O sea, porque una cosa lleva a la otra. Al burro le ponen dos árganas, una de cada lado. Por ¿tú eso sabes? es bueno vivir Lo en bueno democracia, esta democracia. Por eso yo he dicho que a la democracia se llega después de esos procesos. Sí, que la democracia nuestra no es perfecta, pero es nuestra democracia y hay que cuidarla, porque lo otro es mucho peor. Lo otro no es democracia, lo otro se parece a Haití, Venezuela, se parece a Venezuela, se parece a Nicaragua y sobre todo se parece a Cuba. Que Dios nos libre de tal modelo. Los ayuntamientos regresan la próxima semana.